Proverbios 6, por favor. Déjeme en lo que llega ya a los proverbios para que vaya entendiendo, hermanos. A través de los años, gracias a Dios, hay personas que a veces atienden al consejo de la palabra de Dios y vienen entre semana, o a veces vienen los domingos por la tarde. Cada servicio es muy diferente. Por ejemplo, los miércoles como hoy, yo pienso en lo práctico que puede ser la palabra de Dios para nosotros. No sé si me entiende cuando digo lo práctico, o sea, cosas, verdades que nosotros podemos poner en práctica en nuestras vidas. Y el mensaje es más práctico, no es tanto una doctrina, ¿cómo le pudiera decir, verdad? Vaya, una doctrina que tenga que ver quizás con la salvación, no, o una enseñanza profunda, es algo más práctico, porque debemos de aprender a hacer la palabra de Dios. En Santiago dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Jesús decía que cuando Él daba mandamientos, Él esperaba que la gente fuera y los pusiera en práctica, hubiera práctica. Entonces, los miércoles por la tarde, cuando yo preparo las enseñanzas que quiero compartir, pienso en cómo puede la palabra de Dios ser usada en nuestra vida, o sea, ponerla en práctica, vaya, una vez más. Eso es el miércoles por la tarde, es más familiar el servicio, si lo puede ver. El domingo en la mañana, puesto que vienen visitantes nuevos, siempre es un mensaje o trato de que sea un mensaje evangelístico. Les hablo de la salvación, diferentes temas, ¿verdad? Ahorita estamos viendo lo que hace Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el domingo por la tarde ya me enfoco un poco más en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Usted tiene que aprender doctrina de la palabra de Dios, por qué, qué es lo que se debe de practicar en la iglesia y fuera de la iglesia, cosas que ya son más pues vaya, que deben de afirmar más nuestra fe, debe de hacer crecer un poco más nuestra fe. Por ejemplo, tomamos temas como la razón por qué damos, tantas cosas, vaya, no se me vienen ahorita muchas a la mente, pero muchas cosas que hemos visto que yo me he dado cuenta que le ha ayudado un poco a la gente, y de vez en cuando tomo un tiempo para contestar algunas preguntas. Si usted tiene una pregunta concerniente a la Biblia, a un tema de la Biblia, trato de contestarla si es posible, pero esa es más o menos la forma en cómo yo veo que puede ayudarnos, ¿verdad? La palabra de Dios. No se trata solamente de escuchar un mensaje, se trata de que Dios obre en nuestro corazón, y hay mensajes que tienen que ser prácticos para que nosotros lo practiquemos en nuestro hogar. Recientemente, hace un par de semanas, hablé acerca del enojo, ¿verdad? Y el enojo es algo que nosotros frecuentamos muchas veces. ¿Quién no se enoja, verdad? Pero hay que aprender a controlar nuestro enojo. ¿Qué dice la Biblia concerniente al matrimonio? ¿Qué dice la Biblia concerniente a la familia? ¿Qué dice la Biblia concerniente a la santidad? ¿Qué dice la Biblia concerniente a todas las doctrinas que encontramos? Pero en esta ocasión yo estoy hablando de ejemplos que podemos tomar de estos animales que encontramos en la Biblia. La Biblia habla de muchos animalitos, de muchos animales. Ya vimos algunos, ya vimos las ovejas, ya vimos los lobos, ya vimos la Biblia le llama el mulo o la mula. También vimos las águilas, ¿verdad? Y ahorita estamos con las hormigas. Hay 4 cosas que yo quisiera resaltar de las hormigas, pero vamos a leer los versículos que nos hablan de ellas. Proverbios 6:6 dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Verso 7 dice: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Si usted es cuidadoso al leer, se dará cuenta que en el versículo 9, la primera palabra que menciona la Biblia es perezoso. La hormiga, siendo un animal tan pequeño, pero es símbolo de muchas cosas. Por ejemplo, la hormiga es símbolo de trabajo, porque aquí Dios está haciendo un contraste entre el perezoso, entre la gente floja, y usa un animal tan diminuto, tan pequeño, que usted lo agarra entre sus dedos y bueno, si no tiene veneno la hormiga, pues la aplasta. Y hay hormigas que están dentro de nuestras casas, ¿verdad? Que no pican, simplemente andan buscando el azúcar, la comida, ¿verdad? Pero ¿se ha dado cuenta que es muy difícil acabar con ellas? ¿Se ha dado cuenta? Que no es muy fácil, no es así de la noche a la mañana, ¿verdad? A menos que llame a un exterminador. Pero estoy hablando de que la hormiga tiene ciertas características que nos sirven a nosotros, hermanos. Y una de ellas, precisamente, les acabo de mencionar, una de ellas es el trabajo. La Biblia, cuando se refiere a la hormiga, resalta su empeño de trabajo, o sea, que son muy trabajadoras, bien trabajadoras. ¿Se ha dado cuenta que siempre andan buscando? Y hacen unos nidos bien altos, ¿verdad? Porque son muchísimas, son muchas. No sabría decirles si entre miles, cienes, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero cuando encontramos un panal de hormigas, cuando andamos haciendo la yarda, pues tenemos bastantita yarda aquí, ¿verdad? A veces pasa alguien con el tractor y luego usted ve un montón de hormigas que salen de ese pequeño panal. Son muchas, pero si hay algo que destaca la hormiga, es el trabajo. Es el trabajo. Hermanos, el trabajo es una bendición. ¿Sabe que el trabajo fue diseñado por Dios desde la creación del mundo? Entonces, el trabajo es algo que nosotros debemos de tener como una bendición, de verlo como una bendición. Y déjeme decirle algo, hermanos. Yo sé que todos tenemos un deseo de trabajar en ciertas áreas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Pero a veces no existe la posibilidad. Ahora, Dios no le quita a usted el deseo, la intención de que busque un trabajo que a usted le guste. Había un comercial en la televisión que me molestaba mucho. Yo siempre que veía ese comercial me molestaba mucho. Está una señora cocinando y de repente llega una jovencita, una muchacha, ya como de unos 20 años, 18 años, y viene vestida como de chef, y trae su sombrero y lo avienta, ¿verdad? Y dice, ¡ay, odio mi trabajo! Pero avienta su sombrerito, ¡odio mi trabajo! Y eso, hermano, esa es una mala actitud, eso es un mal ejemplo, esa es una mala pues influencia para los jóvenes y para cualquier persona. Yo me he metido en muchos problemas, especialmente en los restaurantes, cuando el servicio es pésimo. Hay un restaurante cerca de donde vivo yo y acostumbraba yo a pasar a comprar un café y una pequeña hamburguesa, ya sabrá cuál. Entonces, y cada vez de que me daban la comida pareciera como que la estaban mendigando yo, ¿verdad? A veces ya nada más faltaba que me la aventaran allí. Bien enojada la señora que me la daba o la persona que me la daba, bien enojada. ¿Cuántos han ido a Walmart, a algún supermercado y usted ve a la cajera bien de mal humor? Porque les pagan lo mínimo, las hacen trabajar cuando no quieren trabajar, hacen que trabajen los días festivos,
¿verdad? Algunos días festivos. Ustedes saben que Walmart solo cierra un par de medios días al año. Casi la mayoría del tiempo está. Y la gente se molesta. Pero hay un problema con eso, hermanos. Hay un problema bien grande. Porque a nadie lo obligan a trabajar. Siempre por lo regular es uno que está en una necesidad y busca un trabajo. ¿Cierto o no? Ponga atención a lo que estoy diciendo, hermano, porque yo le dije, las enseñanzas, los mensajes de los miércoles siempre son a lo práctico, a que nosotros entendamos prácticamente la palabra de Dios y llevemos a la práctica la palabra de Dios. Yo muchas veces cometí esos errores de joven, hermano, y me da pena decirlo, pero me corrieron de muchos trabajos por impuntualidad, por lo que usted quiera, por flojera, por lo que usted quiera. De verdad, me da pena, pero es cierto. Y yo le doy gracias a Dios que cuando en la iglesia donde yo crecí espiritualmente, nos hablaban de estos temas, especialmente en el colegio. Nos decían que no fuéramos flojos, que no fuéramos flojos. Hermanos, en el colegio había muchos muchachos que sus padres pagaban toda la colegiatura. Esos eran los que se quedaban a jugar fútbol, a noviar en las tardes, y mientras uno salía agarraba un sándwich con mermelada y vámonos, y esa era la comida, porque íbamos al trabajo. Salíamos a las 10, 11 de la noche, teníamos que irnos a la casa, hacer la tarea que teníamos que presentar al día siguiente, llegar con unas ojeras, ¿verdad? Buscar el café inmediatamente para que nos ayudara un poco, y era un esfuerzo. Era un esfuerzo. Yo no lo entendía en ese momento. Yo no lo entendía. Mis padres, yo no tuve la dicha. Yo creo que si mis padres hubieran entendido el plan de Dios, hubieran tenido una madurez cristiana, quizás se hubieran esforzado para ayudarme en la colegiatura, pero no tuve esa bendición como otros amigos, ¿verdad? Pero hermanos, escúchenme, yo veo que algunos de ustedes como padres hacen un esfuerzo por sus hijos, y eso es bueno. Dios le recompensará a usted. Pero donde yo muchas veces veo la ingratitud es que a veces los hijos no captan la idea, no captan la bendición tan grande, la oportunidad, porque ¿sabe qué está haciendo usted? Está entregando su vida. El trabajo es dar la vida, ¿cierto o no? Es dar la vida. Por eso el trabajo es digno. El tiempo que uno invierte en cualquier trabajo es digno de un salario. ¿Me está entendiendo? Esa es la bendición que Dios le da a través del trabajo. Nunca vea, hermano, nunca vea el trabajo como una maldición. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura en el libro de Génesis? En el libro de Génesis nos dice la Escritura que Dios creó al hombre y la mujer y los puso en el huerto, y al hombre lo puso ¿para qué? Para que labrara la tierra. No iba a recibir monedas, no iba a recibir billetes, no iba a recibir dinero, pero iba a recibir el fruto de su trabajo, el fruto de la tierra. Y si se da cuenta, yo estoy hablando de Génesis capítulo 2, ¿verdad? Se da cuenta, hasta Génesis capítulo 2, el hombre era incansable, no se cansaba. No existía eso que usted experimenta hoy en día, ¿verdad? Especialmente los miércoles, ¿verdad? Que ya le viene doliendo y tiene que pasar a Walmart a comprarse un parche de esos calientes, ¿verdad? Ya no aguanto la espalda, estoy bien cansado. No existía eso, hermano, porque el huerto del Edén es una figura de nuestra vida celestial, donde hay eternidad. ¿Usted alguna vez ha leído que a Adán le dolía la cadera? Mire, hermanos, cuando una mujer da a luz y va al hospital, las que no saben, para aliviar
o evitar en algunos casos el dolor, les inyectan válgame la repetición, una inyección en su columna, cerca de su columna, para mitigar el dolor. Pero escúcheme bien, esa inyección tiene efectos secundarios, créalo. Tiene efectos secundarios. Hay mujeres que ya pasa el tiempo y sufren de la espalda, sufren de ciertos dolores, porque son químicos. Son químicos lo que le inyectan a la persona. Pero, queridos hermanos, eso es lo maravilloso. Mire, eso es lo maravilloso de la eternidad, de que la Biblia, más bien Dios, nos promete un cuerpo incansable, nuevo, perfecto, sin defecto. Nunca vemos a Adán, nunca vemos a Eva quejarse, nunca vemos que digan tenemos frío, tenemos calor. Ay, mira, nada. El huerto del Edén es la imagen que un día tendremos del paraíso, hacia donde vamos, a la eternidad con Dios. No hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad. Todo eso entró a partir del capítulo 3. El trabajo ahora se tornó, hermano, una rudeza, algo duro de soportar. Pero eso no era al principio. Al principio era una bendición. Así es que, si hay una verdad que nos pueden enseñar las hormigas, es que el trabajo es una bendición. Por eso esos animalitos son incansables. Son incansables, siempre se la pasan trabajando. Y algunas de ustedes, hermanos, parecen hormigas, ¿verdad? No descansan, porque hay mujeres que van a trabajar fuera de sus hogares y son bien cumplidoras todavía en su hogar, porque saben que su responsabilidad no es afuera, es adentro del hogar, ¿verdad? Pero como se siente la Mujer Maravilla, pues bueno, ahí sueltan todas las fuerzas. Y llegan y todavía trabajan 10 de la noche, todavía andan doblando la ropa, andan haciendo el sándwich del chamaco, del marido, qué sé yo. No, ¿verdad? Al marido le ponen los $5 ahí en la mesa y órale, y ahí está. Entonces, hermanos, todo el trabajo, pero ahora nos cansa, ahora nos fatiga. Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente labrarás la tierra y no te volverá a dar las fuerzas. No te volverá. Por eso muchas personas, hermanos, se ponen a pensar, y vaya, no es el tema ahorita, me voy a desviar un poquitito, pero quiero que entienda. Muchas gentes a veces hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Y nos empezamos a crear ideas que no son bíblicas, hermanos. Por ejemplo, la gente piensa que porque la Biblia habla de un descanso eterno, la gente dice, ay, yo voy a escoger la hamaca más cómoda, yo me voy a escoger un coco y un popote, ahí voy a estar con una televisión de 60 pulgadas ahí enfrente, ¿verdad? Bueno, para empezar, no hay televisión en el cielo. Pero entienda, mire, se lo acabo de decir, el huerto del Edén, lo que Dios nos reveló en los primeros 2 capítulos de Génesis, es una imagen de lo que nosotros vamos a hacer en el cielo. En el cielo no vamos a estar cruzados de manos, hermano. No vamos a estar cruzados de manos. Créame, el cielo sería un lugar muy aburrido si fuera eso que pensamos. Mire, fíjese qué tan insatisfecho es el ser humano. Dígame si no es verdad. Mire, escuche lo que le voy a decir. Dígame si no es verdad. Cuando usted tiene mucho trabajo, nos quejamos del trabajo. ¡Ay, cuánto trabajo tengo! Y cuando no tenemos nada de trabajo, ¡ay, qué hago! Ya estoy fastidiado. O sea, no nos entendemos ni nosotros mismos. Pero en el cielo no es así, hermano. En el cielo hay trabajo y habrá trabajo por toda la eternidad. Pero para que no se espante, para que no piense que nos la vamos a pasar como esclavos, una vez más, en el cielo no habrá cansancio, hermanos. El trabajo será parte de nuestra vida
parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Será parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el cuerpo que Dios nos dará está diseñado para eso. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que hay ancianos que alaban, que adoran a Dios de día y de noche? Que alabaremos a Dios de día y de noche. ¿Quién puede aguantar eso? Pues no. En la humanidad que tenemos, no. Necesitamos una perfección para poder hacer eso, ¿verdad? Ahora agréguele que hay gente que no le gusta cantar mucho para alabar a Dios, por cualquier que sea los casos, ¿verdad? Pero allá en el cielo sí se podrá, porque nuestro cuerpo estará diseñado para eso. Entonces, volvamos una vez más, hermanos, a pensar. Cuando pensamos en la hormiga, debemos de pensar inmediatamente en el trabajo. Y para hablarles un poquito de eso, vamos a Génesis, hermanos, por favor. Vamos al libro de Génesis. Vamos a ver una historia de un personaje que cruzó por muchas dificultades. Muchas dificultades. Comenzando desde el capítulo 35, usted puede ver la vida de Jacob y la descendencia de Jacob. Dentro de la descendencia de Jacob, no voy a ir al 35, que nada más les estoy comentando. Vamos a ir al capítulo 39. Nada más les estoy comentando a manera de introducción. Vamos a ver, vamos a tomar este tema del trabajo ilustrado a través de las hormigas. Ese ejemplo que nos da la hormiga de que es un animalito bien trabajador, vamos a tomar esa característica y vamos a pensar un poquito lo que la Biblia dice acerca del trabajo, y se va a dar cuenta que es una bendición, hermanos. Se va a dar cuenta que es una bendición. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque las generaciones que se están levantando, a menos en esta nación, hermano, discúlpeme por la manera en que lo voy a decir, pero son generaciones flojas, que tienen la mentalidad que todo va a llegar, todos los gustos nos van a llegar de la nada. Simplemente con decirle a papá o a mamá, todo se nos va. No, hermanos. Nosotros como adultos ahora aprendimos a través de la experiencia de la vida, a través de quizás varios trabajos, aprendimos que el trabajo es lo que suple nuestras necesidades, no el robar, no el hacernos de cosas nada más porque las vemos. Eso es lo que sufren nuestros países hispanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen buenas anécdotas? Yo todavía de niño recuerdo que la colonia donde viví parte de mi infancia, es más, mire, no teníamos puertas, honestamente, no teníamos puertas. No había puertas. Y nunca nadie estaba pensando, se van a meter a robar. Mucho menos escuchábamos de que se robaron a un niño, a una niña. No, hoy, ¿cuántos les han sonado? Hasta aquí les suenan el teléfono. ¡Tin, tin, tin! Y ahí ve el mensaje usted. Andan buscando de placas de San Antonio, la camioneta blanca. Se robó una niña. Secuestró a un niño. Y hermano, eso nosotros no lo llegamos a ver de niños. ¿Verdad que no? No. La gente tenía respeto, la gente tenía integridad de ir a trabajar. Quizás malgastaban o había un mal gasto de dinero en algunas cosas que no se deberían, pero al menos mucha gente tenía ese principio de trabajar por las cosas que necesitaban. Yo recuerdo en el caso de mi familia, cuando ya había los servicios públicos como el agua, la luz, entonces empezaron a salir que la televisión. Y yo recuerdo a mi familia decir, no, pues vale tanto, que tanto cuesta en esta tienda, pues vamos a ahorrar.
Y ahí empezaban los que trabajaban a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Pero hoy no es así, hermanos. Tristemente hoy no es así. Hoy no es así. Hoy las generaciones quieren lo mejor, pero sin nada que les cueste. Y por eso se toman tantas malas decisiones, hermano, de que se echan deudas de 30, 40 mil. Y deje eso, agarran casas de 200 y teniendo trabajos donde apenas y pueden hacerlo. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Pero no me quiero adelantar, la hormiga también nos enseña la sabiduría, pero vamos a hablar un poquito del trabajo. Mira lo que dice el verso 39, el capítulo 39. Ya para este entonces, Jacob había tenido casi toda su descendencia, faltaba uno, pero toda su descendencia casi. Y el más pequeño para este tiempo era José. ¿Cuántos han leído la historia de José? Todos nosotros. Hermano, si José nos pudiera enseñar una verdad a todos nosotros, ¿sabe cuál sería? La integridad ante Dios. Su integridad ante Dios, su fidelidad a Dios. Dice la Escritura en el verso 1, fíjese, en el verso 1 dice aquí del capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿A dónde estaba José ahora? En Egipto. ¿Sale? ¿Cuál era el nombre de su amo? Potifar. Es importante, hermanos, que vea usted eso, porque de esa manera captamos bien toda la verdad. ¿Ok? Entonces ahora tenía un amo, tenía un patrón. Y hermano, yo no recomiendo películas, yo no hago eso. Recomiendo documentales porque nos ayudan a nuestro conocimiento. Pero debería de usted buscar en su plataforma que use, en su red social, usted debería de buscar documentales de cómo trataban a los negros en los años 800, finales de los 800. Ellos eran esclavos y los trataban como animales. No tenían libertad, no tenían voto, no tenían privilegios y no tenían voluntad. Llora de verdad, hermanos, lo va a hacer llorar. Uno que otro documental lo va a hacer llorar. La injusticia que había hacia otros seres humanos. ¿Ok? Le mencioné eso para que trajera a su mente las circunstancias en las cuales estaba José en ese instante. Potifar no era su amigo. Y no era un patrón como el que usted y yo tenemos hoy en día, que podemos dialogar con él, podemos negociar con él nuestro horario, nuestra paga, el exceso de trabajo, quizás, no lo sé. No existía nada de eso. José era un esclavo. Era un esclavo. Pero algo que me admira de José, hermanos, y este es un ejemplo que todos nosotros debemos de aprender. José, a pesar de que era un esclavo, nunca se quejó de su trabajo. Nunca. ¿Por qué? Porque José sabía que el trabajo es una bendición. Es una bendición. Escúcheme bien, es una bendición y es una piedra de tropiezo el exceso de trabajo. Es bendición de Dios, pero cuando al trabajo no se le pone un límite, entonces nosotros debemos de tener nuestra vida bajo las normas de Dios. Yo les he platicado de una persona centroamericana, un muchacho, ¿verdad?, que estábamos invitando a la iglesia, pero tenía 3 trabajos, prácticamente nada más dormía entre los 3 trabajos, dormía.
Yo invité a un amigo para el día grande que tuvimos. Y en la vida de él yo lo entiendo porque tiene una deuda muy, muy grande. Pero él entra a las 7 a trabajar, sale a las 4 y entra a las 5 otra vez a otro trabajo y sale a las 11. ¿Ok? El sábado tiene que ir a cortar yardas y de regreso se va al trabajo. El domingo va a la iglesia y dice que cuando regresa se pone a hacer unas artesanías que aprendió a hacer. Yo le dije, ¿no descansas? Pero todos somos seres humanos y tarde o temprano ese cansancio que ahorita sentimos que no nos afecta porque estamos jóvenes y todavía teníamos energías y algo de vigor, hermano, cuando llegue su vejez es cuando cobra la factura. Es cuando vemos un montón de ancianitos que les duele todo porque no supieron cómo poner un límite al trabajo. Es una bendición, queridos hermanos, pero cuando el trabajo es en exceso, puede ser una piedra de tropiezo. Yo siempre lo he dicho, hermano, es bueno que descanse. Es bueno el descanso. Yo no estoy hablando de la pereza, ¿verdad? Pero es bueno el descanso. Es bueno. Entonces, José tenía a este dueño, a este amo, dice el versículo 2, y aquí es donde está interesante, porque dice, mas Jehová estaba con José. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaba con José? ¿Por qué estaba con José? Exacto, se los dije hace un ratito, porque era íntegro, era fiel ante Dios. Y cuando una mujer es fiel a Dios, hermano, ni te metas con esa persona, porque tiene a Dios como su ayuda. Amén. Y dice la Escritura aquí, hermanos, que Dios estaba con José, Jehová estaba con José, y fue ¿qué? Varón próspero, prosperó. Le fue bien a un esclavo. ¿Por qué? Porque era fiel a Dios. Jesús dijo, hermanos, que por mucho que se esfuerce el hombre a estirar su mano, su brazo, o sea, a hacerla más grande, es algo simbólico, ahorita les voy a decir qué es, pero dice que no puede agregar un codo a su estatura. O sea, por mucho que se trate de ser más grande, lo que está diciendo Jesús, que por más que trate de alcanzar el mundo entero, en alguna u otra forma se le va a ir. A mí me da mucha tristeza. Mira hermano, escúcheme. Cuando uno obra conforme a la instrucción de Dios, no estoy diciendo que no hay preocupaciones, pero debemos de confiar en Dios, que Dios nos dará la salida para esas preocupaciones. Pero la preocupación es natural, eso usted no lo puede evitar. A ver, ¿usted no se preocupa? Yo sí. Eso no quiere decir que es falta de fe. Hermano, soy un ser humano y la preocupación es natural. Si usted me dice que usted no se preocupa porque confía en Dios, usted es un mentiroso o no es un humano, porque no tiene emociones ni sentimientos. Entonces, la preocupación, el miedo a fracasar es natural del ser humano. No es falta de confianza en Dios, no es falta de fe. Eso es ridículo. Entonces, cuando Jesús dice que por más que nos esforcemos, y hay gente que ya le dije, hermano, trabaja, pero se le va después el dinero. Ahora hay que pagar el quiropráctico, ahora hay que pagar el doctor, ahora me enfermé por exceso de desvelo, ahora tengo insomnio, ahora necesito medicina, ahora necesito todo aquello. Y ahí se va el dinero, todo aquel dinero por el cual se esforzó a trabajar, ahí se va.
La Biblia misma lo dice, hermano, que el rico no puede vivir por la congoja de sus riquezas, porque él nomás está pensando, ahora cuánto me están quitando, quién me está robando. O sea, es una vida que no conoce la paz. Y cuando la Biblia habla aquí de la prosperidad, esa palabra prosperidad no indica, no se refiere a lo económico solamente. Aquí está hablando de una prosperidad tanto económica como interna, porque José tenía paz. ¿Sí o no? Y hermanos, si hay algo que nosotros como cristianos debemos de procurar, es tener paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nuestra vida depende de Dios. Todo es de Dios. Usted y yo nos podemos afanar al trabajo, al dinero, a dejar una buena herencia a nuestros hijos, a dejarle lo que nosotros no tuvimos para nuestros hijos. Son buenos esos pensamientos, esos deseos. Pero ¿a costa de qué, hermano? No es lo que Dios quiere. Dios puede prosperar a un hombre trabajador, pero un hombre que es fiel a Dios, igual a la mujer, me refiero a ambos. Mire, dice el verso 2, mas Jehová estaba con él y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pregunta, ¿fue una decisión de José ir a trabajar a la casa de este hombre rico? ¿Fue decisión de él? Pero fue decisión de Dios. ¿Por qué no al campo? ¿Por qué al campo no? Era un esclavo. ¿Por qué no hacer ladrillo como el resto de los esclavos que ya se veía en este tiempo? ¿A dónde se fue? A la casa de Faraón, a donde le iban a dar de comer, a donde iba a estar cubierto del sol fatigante. Hermano, Dios tiene cuidado de un hombre, de una mujer, de un cristiano que es fiel, que es íntegro a Dios, que busca a Dios. Y ahí es donde el trabajo se torna una bendición. Una bendición. Hermano, escúchenme. Todos nosotros, le dije hace un rato, si usted no está a gusto con su trabajo, eso es entendible. A veces no lo estamos porque no es lo que nos gusta hacer, ¿ok? Pero para eso tenemos la oración y tenemos a un Dios poderoso. Fíjese que hace tiempo, usted no ve estas cosas porque no las ve y a veces no se entera. Pero a veces me ha tocado hablar con hermanos y decir, hermano, está faltando mucho. Sí, pero es que el trabajo está... Bueno, hermano, yo lo entiendo. O sea, sea fiel a su trabajo, entiendo eso. Pero, hermano, pídale a Dios que le dé un trabajo. Dios sí responde, hermanos. ¿O usted no cree eso? Dios responde. Dios llevó a José, a un hombre trabajador, a un lugar donde iba a estar de cierta manera bien. ¿Ok? Sigamos, mire lo que dice para irnos sobre el final ya. Dice en el verso 2, el final, que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué? Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Puede ver el trabajo ahí? Todo lo que hacía. Todo lo que hacía. Nosotros nos sorprendemos cuando vemos que una persona, wow, ¿hiciste todo eso? ¿Hiciste todo eso? Wow, hizo bastante. ¿Verdad? Habla del trabajo, se está refiriendo al esfuerzo que José hace. O sea, en pocas palabras, hermano, que no le hacía al tonto, que no nomás trabajaba cuando andaba el patrón por allí, y los demás, cuando no los ve el mayordomo, ahí andan escondidos, fumando, saliéndose a descansar, y nomás, ahí viene el jefe, ahí vamos.
Me iba diciendo este muchacho que traigo los domingos en la mañana, dice, no, a veces sí me enojo, dice, porque a veces me mandan a trabajar y cuando llego ahí están todos sentados. Y nomás abre alguien la puerta y se paran como chapulines, todos luego agarran algo. Y, hasta se enojan con el que entra, eras tú. Y otra vez a sentarse, ¿verdad? Híjoles, no, pues no. José no era así, hermanos. José cumplía con su trabajo. Por eso se dio cuenta. ¿Usted cree que nada más era un esclavo el que tenía este hombre en su casa? Era el jefe de la guardia, era un hombre principal, era un hombre de renombre, vaya, o sea, conocido, importante, este Potifar. Él no tenía nada más un esclavo, él tenía varios esclavos, pero entre todos esos esclavos, José. Ahora, yo les dije que él estaba en su, bueno, no yo, pero la Biblia nos dice que él estaba ¿dónde? En la casa de Potifar. ¿Cierto o no? Vamos a ver qué pasó allí. Mire, les voy a leer de corrido porque ya se me fue el tiempo. Dice el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo ¿qué? Mayordomo. Eso nos da a entender que tenía muchos esclavos, o a menos más que uno. Lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía. Híjoles, hermano. José no tuvo que andar difamando a otra persona ahí. No tuvo que andar apuntando dedos para decir, porque Dios bendice el trabajo, hermanos. Mire, aunque sí nos da mucho coraje que a veces nosotros andamos trabajando y otros nada más, como les dije hace un rato, se andan haciendo tontos. Quizás su mayordomo, su patrón no ve eso, hermanos, pero Dios sí lo ve. Y Dios se va a encargar de abrirle puertas a usted en un lugar mejor, cuando usted es fiel con Dios. Porque la bendición, hermano, el trabajo, perdón, es una bendición de parte de Dios a nosotros. Y le van a dar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque usted es diligente, es trabajador, es honesto, es íntegro, y Dios ve todas esas cosas, hermano. Dios ve todas esas cosas. Es interesante, hermano, no quiero ir, ya se me terminó el tiempo, no quiero ir a la carrera nada más estudiando la vida de José, ya nada más por terminar mis notas. Vamos a aprender, hermano, que el trabajo es la manera en cómo Dios nos bendice. Yo le hago una pregunta a nosotros que venimos de extranjeros a este país, ¿ok? ¿No venimos a eso, a este país? Yo les pregunto, ¿no venimos a eso? ¿Verdad que sí? Es una bendición, hermanos, el trabajo. Así es que la próxima vez que usted vea una hormiga, piense 2 veces, ¿verdad? No la agarre como plancha, ¿verdad? Y la aplastó. No estoy bromeando, sí, pues a veces no las queremos adentro de la casa, pero la hormiga, hermanos, la hormiga es el ejemplo, que nos puede dar la hormiga, es el ejemplo de trabajo. Es un animalito que trabaja. ¿Sale? Si es que vamos a trabajar, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por ser tan bueno con nosotros, al darnos, Señor, a los que tenemos quizás un trabajo fijo. Gracias, Señor, pero todo trabajo es digno, toda labor es digna. Y la manera en cómo tú, Señor, recompensas la labor de cualquier persona es a través del trabajo, pero su resultado es una paga, es una paga. Señor, gracias porque el trabajo nos ha dado la oportunidad de tener, o más bien el trabajo que nos has dado, nos ha dado la oportunidad, la bendición de tener cosas. La verdad es que nuestras casas están llenas, Señor, de muchas, muchas cosas. Adornamos nuestros hogares, a veces como nosotros queremos, tenemos electrodomésticos, a veces al gusto de nosotros,
porque hemos aprendido a trabajar, Señor, y hemos aprendido que trabajando de la manera en como tú nos enseñas en tu palabra, nos vas a dar bendición. Es cierto, hay momentos donde está escasa o escaso el trabajo, y a veces podemos decir, bueno, sí tenemos algo de necesidad, pero no para decir nos morimos de hambre. No. Gracias, Señor, por suplir el trabajo de tantos hermanos que vienen a esta congregación, o de los hermanos, más bien dicho, que vienen a esta congregación y quizás semana con semana traen un pago a la casa, y ese pago se convierte en gasolina, en comida, en visitas al dentista, al doctor. Y los más sabios, Señor, y los que has prosperado, quizás hasta para un ahorro. Pero todo ha sido a través de la bendición del trabajo. Gracias porque este animal, Señor, tan pequeño que lo hiciste, tan pequeñísimo que lo creaste, pero con tan grandes verdades que nos puede enseñar. Ayúdanos, Señor, a cultivar esas verdades para que podamos ponerlas en práctica. Yo no sé, Señor, si aquí hay algún cristiano, algún hermano, alguna hermana que le fastidie quizás su trabajo. Señor, ayúdale a entender, dale la gracia para que vea que el trabajo es una bendición. Y si no está a gusto en su trabajo, y si está en tu voluntad prosperarle como a José, Señor, pues prospérale, dale un trabajo donde esté a gusto, pero donde te pueda servir. Porque una de las bendiciones que tú nos das a través del trabajo es poder también ser de bendición a tu obra. Y esa es la manera porque damos de lo que tú nos das. Gracias, Señor, por el trabajo. Y gracias por la vida, por las fuerzas que tú nos das para poder sustentar ese trabajo, poder cumplir. Es cierto, vamos aprendiendo cada vez de que vamos creciendo, Señor. Gracias. Te amamos. Llévanos con bien, Señor. Permite que las hermanas tengan su tiempo de oración, Señor, en paz y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, los que pueden venir.